Muchas gracias al doctor Bernardo, a la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, a Beringer por apoyar esta actividad que es muy importante. Igual nos permite repasar a todos este tema que es tan importante hoy y yo creo que durante muchos años será muy importante. Acá vamos a hablar, ya, discúlpenme, estos son mis conflictos de interés. Em, y vamos a dividir la charla en cuatro partes. Vamos a hablar un poco de qué es el asbesto para ya entrar en tema y por qué es importante. Vamos a hablar de la asbestosis, ya como enfermedad. No nos vamos a meter tanto a pleura ni eso. Sabemos que la asbestosis enferma a pleura, pero vamos a hablar de fibrosis pulmonar, porque la asbestosis tiene un grupo de enfermedades importantes. Y después vamos a hablar qué ha pasado con la fibrosis y cómo se está manejando ahorita la fibrosis para tener una idea de qué tenemos disponible, más allá de lo más importante que creo yo que es en el manejo de estas enfermedades, es prevenir que los pacientes, que los trabajadores se enfermen, pero pues ya tenemos un grupo de gente que estuvo expuesta que no podemos ya evitar eso, entonces esas personas posiblemente van a desarrollar enfermedad y pues para conocer cómo las podemos tratar. Entonces, vamos a hablar primero del asbesto. El asbesto yo creo que ustedes saben, se le dice también amianto, y es un material supremamente poderoso, realmente. Es un material que tiene una resistencia a las temperaturas muy, muy alta y por eso se ha utilizado tanto, porque además de ser resistente a la temperatura, a los ácidos, a las bases, proporcionaba un aislamiento térmico, eléctrico y acústico muy bueno. Son fibras largas y eso depende del tipo de asbesto que nosotros utilicemos o que se haya utilizado y son resistentes y lo suficientemente flexibles. Pero el problema del asbesto, además de que es un cancerígeno grado 1A y produce fibrosis y cáncer, es que además de que es resistente, es incombustible, insoluble y no se biodegrada, que ese es un gran problema. Por eso el asbesto que haya quedado en el medio ambiente quedará. Entonces, ese es el problema y vamos a verlo ahorita en muchas zonas que tuvieron esas fábricas de asbesto o que utilizaron asbesto, sobre todo mezclado con cemento. El asbesto, como yo les decía, es un silicato de magnesio hidratado y las fibras son elongadas. Ahí pueden ver varios tipos de asbesto. El más común es la serpentina y ahí se divide en crisolito, croxidolita y amosita. Y el más utilizado y el que más se usó en la industria fue el crisolito en casi un 95% que le dicen también asbesto blanco y dependiendo de cómo es la fibra, en su longitud, en su forma, en su rigidez, pues también es su toxicidad y su resistencia. Obviamente había minas, también aquí hay extracción y todavía se sigue extrayendo en lugares del mundo, aunque ha disminuido, yo creo que es una lucha que no se ha logrado ganar en el mundo porque siguen habiendo productores y consumidores de asbesto. El asbesto se diferencia en dos formas, el asbesto friable, que fue el que primero se prohibió, y el asbesto no fiable. El asbesto friable es cuando uno puede, pues como dice la palabra, pues reducirlo a polvo, desmoronarse de una forma fácil, y obviamente es el asbesto más fácil que se ha inhalado y que sea tóxico para el ser humano, y se utilizaba como material retardante y aislante de una forma importante, ya después se prohibió antes de que la prohibición del 2019 saliera. Y está el asbesto no friable, que es como más se ha usado, que es cuando se le vincula a otro compuesto, por ejemplo el cemento, entonces por eso se usaba tanto y a su resistencia se usaban empaquetaduras, en pastillas de freno, también en todo lo que era asbesto, cemento, en láminas, tejas y todo lo que ocurrió con las empresas que utilizaban esto se usaba en muchísimas cosas. Cuando yo revisé este tema otra vez, uno se impresiona en la cantidad de cosas que existe el asbesto y en todos estos años se usa. La mayoría de las construcciones que nosotros tenemos en el país tienen asbesto. Y también se usaba en empaques, en plásticos, en prendas de vestir por la resistencia, sobre todo en los bomberos, por la resistencia al calor. Bueno, como les decía, la toxicidad del asbesto depende de sus fibras, entonces se ha relacionado el diámetro de las fibras y la longitud de las fibras con su toxicidad y con la probabilidad de desarrollar diferentes tipos de enfermedad. Entonces, el asbesto, como les decía, entre más delgado, más largo sea, es más biopersistente y es más difícil para el cuerpo eliminarlo. Entonces, normalmente el macrófago lo trata de eliminar, pero no lo puede eliminar, entonces el macrófago se queda con eso, muere se rodea un material hemático y además el asbesto también viene con hierro y eso hace que se produzcan los famosos
cuerpos ferruginosos en las biopsias que ahorita vamos a mirar y eso se relaciona con mayor enfermedad y mayor toxicidad. Y como les dijimos, eso además en la inflamación del cuerpo va produciendo además de inflamación y producción, no deja que las células mueran, entonces ocurre el cáncer. Y es lo que más relacionamos nosotros el asbesto. Realmente cuando yo me crié en Bogotá y estudié en Bogotá, en la Javeriana, nosotros sí veíamos sobre todo mesoteliomas, que es una enfermedad realmente catastrófica para las personas. De pronto, esto que les voy a hablar no lo pensamos, porque el tiempo de latencia es muy prolongado, pero lo tenemos que pensar como una causa de enfermedad pulmonar. Las actividades de riesgo uno las puede revisar en cualquier lugar, pero me pareció, ahí están las guías también que uno tiene en los diferentes pues qué pena la redundancia, guías que nos ha dado el ministerio y los describen bien. Son muchísimos trabajos. Aquí hay un resumen de un libro que me pareció muy interesante que sacaron y que saqué varias información porque me pareció muy valioso. Me imagino que tiene que ver con todo lo que tiene que venir en remoción de estructuras que se tengan que quitar de asbesto y lo publicaron este año o el año pasado un ingeniero de materiales, un ingeniero, me impresionó mucho el libro porque tiene muchísima información muy valiosa. Si ustedes quieren, yo se los comparto o eso lo pueden encontrar que se llama El asbesto en Colombia. No había médicos, eran ingenieros, era un defensor de derechos civiles, pero muy interesante los ingenieros investigando cómo podemos hacer para cambiar ese material y para removerlo. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué está el asbesto, están minerías, asbesto obviamente, que eran las minas, sobre todo que existía en Campamento Antioquia, el procesamiento de materiales de asbesto, la manufactura de materiales de asbesto, sobre todo cuando son productos o con cemento o de fricción, en toda la industria de construcción, lo que yo les decía en las guías, en este texto que me pareció tan interesante, por ejemplo, dicen que todas las edificaciones desde que se abrió Eternit hasta que se prohibió el asbesto, casi todas tienen asbesto, es impresionante. Y ahorita les muestro unos datos que tomaron ellos de teledetección, que es muy interesante cómo ellos pueden detectar edificaciones con asbesto y es muchísimo. Astilleros, mecánica, obviamente los que trabajan que trabajan en frenos, ya la construcción obviamente de eso en los países desarrollados que hacen todo esto ya no es así, pero depende del país. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar qué países han avanzado en la prohibición de asbesto y cuáles lo siguen utilizando en algunas cosas. Trabajadores de aislamiento y calefacción, trabajadores de mecánica industrial, o sea, es un grupo de trabajadores importantes y a veces, por ejemplo, como los de construcción o los que demuelen algo o edificaciones que se van a tumbar y todo eso, pues uno no piensa en eso, pero pues también están expuestos. Uno siempre relaciona esto es a los lugares que estaban las empresas o a las minas, pero pues realmente tenemos muchísima exposición. La relación de los cánceres dosis-respuesta, como pasa en la mayoría de neumoconiosis, entre yo más tenga exposición, ya sea carbón, sílice, asbesto, pues voy a tener más exposición acumulada y eso me va a dar más enfermedad. La inhalación es la vía más importante para que este material entre al cuerpo y en el contexto medioambiental, como yo les decía, como es biopersistente, entonces se puede quedar, se puede liberar al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, en Cibate, que ahorita les voy a explicar, donde hubo una planta de Ternit, debe haber todavía, porque yo estuve mirando y pues ahí existe, pero obviamente ya no deben trabajar con esos materiales. Hay muchísima contaminación del suelo y del aire y del agua y en esos lugares también se edificaron otras cosas que no eran nada que ver con esto, pero pues eran colegios, eran cosas deportivas. Em, entonces sigue siendo una amenaza persistente y como les digo, no se ha prohibido en muchos lugares. En esto lo podemos encontrar, que es, por ejemplo, es una cosa similar a lo que les dije ahorita. Uno no solamente lo está en el techado, está en los bajantes de agua, en los tanques de agua. Y en este libro que les comento, ellos explican, por ejemplo, para retiro, cómo se deben manejar esos bajantes de agua, que yo creo que va a ser muy importante en esas políticas que busca el gobierno de remover los materiales que se tienen que remover. En todo esto los podemos encontrar, o sea que es bastante. Todas las personas, ¿quién ha tenido exposición con asbesto? Todas las personas que han trabajado directamente con el amianto, o sea, con el asbesto, es decir, la gente que trabajó en estas profesiones o en estas labores, los contactos de primer grado de sus trabajadores también, porque hay que analizar que los trabajadores pueden tener o la ropa contaminada o vivían ahí otras personas y en Cibate pasó eso, o sea, mucha gente que no era directamente trabajador, sino que vivía
en las cercanías de la empresa también se enfermó. Que eso fue la ley que salió luego, no olvidé su nombre, la ley de la mujer que murió por un mesotelioma y la lucha que hubo por eso. Em, que han vivido en el entorno, que ya lo dijimos, una exposición intensa se define como el contacto directo durante más de 6 horas, 8 horas diarias, 40 horas a la semana, o cuando la concentración de fibras en asbesto ha sido, la respirada ha sido alta. Y eso es una discusión que se tiene porque hay un valor que le ponen las agencias internacionales de cuánto es el asbesto que uno debería inhalar, pero cuando uno lee otras cosas de la Unión Europea y lee las cosas de la OMS, realmente uno no debería tener asbesto para inhalar. Es la realidad, ¿no? Existe un riesgo entre una exposición que hay un radio del donde está el asbesto de 300 a 2200 metros, que realmente es bastante, y esta es la exposición acumulada estimada. Entonces, el límite de exposición no es de 0,1, es de 0,01 fibras por centímetro cúbico de aire. Entonces, realmente es una exposición muy baja y como sabemos, entre más baja sea la exposición y los límites que nos den las diferentes agencias, hay que tomar el más bajo que haya. Pero yo sí creo que con un material como estos, pues debería haber cero exposición. Realmente sí se puede lograr. Los tipos de exposición pueden ser, como ya dijimos, ambientales, ocupacionales y domésticos, y es lo preocupante que fueran también domésticas las exposiciones, ¿no? Esto es la producción de consumo de asbesto en este año, el 2015, que es un artículo que yo busqué hace ya bastante, eso es el 2011, o sea, ya es viejo, y ahorita les comento un poco de eso. Eso es como hablaban, y ese artículo es interesante porque hablaban de las causas que ellos creían porque se había demorado tanto la prohibición de asbesto en el mundo y ocurre. O sea, por ejemplo, el principal productor de asbesto que sigue con minas es Rusia y ha tenido que regular más cosas para evitar que los trabajadores, pero ellos siguen produciendo, mucho menos ahora, pero siguen produciendo. Brasil, por ejemplo, lo prohibió. En Brasil se producía también asbesto y se consumía asbesto. Pero hay países que lo siguen haciendo, como los que eran la Unión Soviética antigua, que se separaron cuando se acabó la Unión Soviética, y India también, por ejemplo, tiene un consumo de asbesto impresionante y ahí no hay regulación. Entonces, ¿qué nos decía este artículo? Nos decía que cuando se pasa la evidencia médica o la evidencia científica hacia a los que hacen las leyes, pues hay una dificultad en entender la evidencia, porque eso fue, me acuerdo que un homólogo de Medellín nos contaba la lucha que fue que él abanderó, creo que era el doctor Izaza también, que decía lo difícil que era que le entendieran a uno la necesidad de prohibir este material, la dificultad en encontrar materiales lo suficientemente fuertes para sustituir, como sabemos es la prevención primaria que buscamos, eliminar o sustituir. Y pues desafortunadamente el mundo funciona así, pues prevalecen intereses que no necesariamente es la salud pública, sino los intereses económicos de cada proyecto que tenga un país por encima de la salud de los trabajadores, que no debería ser así, pero lo seguimos viendo con las otras ocupacionales, la silicosis, el carbón y las crisis que han ocurrido todavía, que yo creo que las neumoconiosis son yo cuando he estudiado esto me pongo a pensar en que es una falla realmente del mundo hacia sus trabajadores, que no deberían, y si van a estar expuestos, deben tener la mayor protección, no respiratoria, como todos teníamos la sensación, sino una responsabilidad de las empresas en darles toda la prevención más importante para ellos en el momento de estar en contacto con estos materiales. Esto es la producción de asbesto en el 2016. Ahorita les muestro ya Brasil no está ahí, por ejemplo, ya Rusia producía en el 2016 ay, no me acuerdo si debe ser millones, acá está, 700.000 toneladas métricas miren, en el 2016. O sea que esos datos del 2022, perdón, era 1 millón en el 2016. Ahorita producen, yo estuve buscando eso, 300.000, o sea, han bajado producción. O sea que yo creo que con el tiempo la producción de asbesto tiene que desaparecer. Esto es como está, esto es del libro que les contaba que es tan interesante como es la regulación en el mundo. Por ejemplo, miren qué países que son muy dependientes de producción y bueno, también India tiene servicios, extracción, no tienen regulación. África, toda la parte que produce China tiene una regulación parcial, pero la tiene, pero es como Rusia, o sea, la regulación no es tan fuerte, pero nosotros, yo creo que miren que la parte verde es bien importante en América y estamos nosotros en Latinoamérica, creámoslo, me parece muy importante en prohibiciones de muchas cosas que son muy importantes para los trabajadores, o sea, eso es un trabajo muy grande.
Esto es la historia del asbesto en Colombia, cómo ha sido desde que empezó Eternit, que empezó a usar un asbesto pues conglomerado con el cemento y empezaron a aparecer otras empresas de Eternit también en el Pacífico, en el Atlántico, la de Cibate, y después también miren que empezó a extraer asbesto, que fue la mina en 1974, y ya en el 2011 fue cuando se prohibió el crisolito friable, y en el 2019 por fin salió el uso, la prohibición absoluta del asbesto en cualquier forma, en comercialización, en extracción, en importación, en exportación. Estos son trabajos muy interesantes de nosotros, que son muy valiosos, por eso creo que hay gente que conoce muchísimo este tema de asbesto y de la importancia en el país. Por ejemplo, este es un estudio de epidemiología que hicieron de manera retrospectiva estos periodos de describir esas poblaciones, porque en Colombia en muchos datos de ocupacional no tenemos descripción. Por ejemplo, yo en asma me pongo a buscar y no tenemos datos. Y esto es una cosa muy valiosa. Analizaron 2 quinquenios y se dieron cuenta en estos periodos, ellos revisaron los RIPS para el diagnóstico de asbestosis, que me parece que obviamente se debe subestimar de una manera absoluta, pero ahí se dieron cuenta que durante el primer quinquenio del 2010 al 2014 hubo una identificación de 765 casos de asbestosis. Ahorita les recuerdo que la asbestosis es una fibrosis una fibrosis pulmonar producida por el asbesto. Y en el otro quinquenio hubo más casos. Atendidas. Sí, en el otro quinquenio, qué pena, hubo total esto, 700, y el primer quinquenio 308 y después 457, o sea, hubo un aumento de la detección de casos. Eso tiene un análisis interesante porque lo encontraron obviamente más en hombres, porque los hombres, como dicen los gringos de blue collar, de la camisa azul, son los hombres los que más trabajan en estas labores de extracción, trabajo duro, ¿no? O sea, trabajo pesado. Y desafortunadamente esos son los hombres que tienen y la población que peores determinantes de salud tienen, ¿no? No solamente en estas exposiciones, sino en todo. Había más en hombres en este estudio, encontraron 3 veces más, en personas más viejas, obviamente, porque se relaciona con la edad. La exposición en estas neumoconiosis, aunque estamos viendo otro tipo de neumoconiosis que se están dando de forma acelerada o aguda, como es la exposición a sílice en algunas industrias, sobre todo de sílice conglomerado con otras cosas, porque es que ha cambiado cómo se entregan estos materiales también. Y en áreas geográficamente altamente urbanizadas, ahí lo analizaban mucho, lo encontraban más en la región andina y Caribe, seguramente porque ahí estaban las plantas, pero en la andina lo relacionan mucho, sobre todo en Bogotá, por la capacidad de diagnóstico que tiene eh, uno se pone a pensar qué está pasando en el resto del país. Este estudio, por ejemplo, de asbesto en Colombia, en Cibate, muy interesante, que ellos analizaron en las zonas y tomaron muestras para mirar qué zonas estaban contaminadas por asbesto. Entonces tomaron un radio cerca a lo que lo que es donde está Eternit y empezaron a analizar y y creo que hicieron, si no me acuerdo mal, de 300 encuestas para mirar qué personas de esas zonas les había dado algún tipo de cáncer. Esto es lo que más, el mesotelioma, este fue un análisis de mesotelioma y se dieron cuenta y encontraron unos casos y lo estimaron esos casos de personas por año en varias zonas y se dieron cuenta que es el foco más grande de mesotelioma que existe en el mundo. Es el clúster más grande de mesotelioma que existe en el mundo. Es impresionante. Entonces, ellos analizaron esos suelos también y había asbesto. Había asbesto friable y no friable. Estos son las tasas anualizadas por 100.000 habitantes y miren que en Cibate existe 2,6 y miren en el resto del mundo, puede ser que esté subestimado seguramente. En Rusia y en esos lugares debe haber también muchísimo. Pero miren que es monstruosamente alto para nosotros también. La legislación, como hablamos en el 2012, pues se incorporaron enfermedades directas también a la ley, que es una ventaja, aunque no siempre se cumple, al menos en mi práctica yo veo que uno reporta desde la EPS, pero no es fácil, debería ser mucho más fácil esa evaluación de este tipo de enfermedades y que de una vez salgan, lo digo como clínica, obviamente ustedes saben muchísimo más de eso que yo. Y ya en el 2019 salió esta prohibición que fue un logro muy importante y tenía 5 años y tiene 5 años el gobierno para formular la medida y para sustituir asbesto.
lo prohibió y ahora tiene que sacar la sustitución. También sacó en el 2020, en el 2021 sacó la prohibición de importación y exportación. También en el 2023 sacó lo que era cómo debía formularse la puesta en marcha y la ruta integral para la atención de estas personas, porque es diferente cómo se deben atender a las personas que estuvieron expuestas o que siguen expuestas. Ahorita ahí estaba buscando y encontré que ya hay un COMPES, este año sacaron para alineamientos para la elaboración de la Política Nacional de Sustitución de Asbesto. Demorado, sí, pero yo creo que en una charla que hicimos en San Nemocito, yo creo que igual ahí vamos mejor que muchos países. Y yo creo que con el tiempo lo podemos lograr. Y acá al comparar cómo está el resto de Latinoamérica, miren que al menos un monstruo de país como es Brasil va mucho más atrás que nosotros en esto. Y nosotros vamos y tenemos que entrar ahí en la parte de eliminación. Obviamente ahorita vamos a ver que no todas las estructuras de asbesto se pueden eliminar. Hay que tomar ciertas estructuras que tienen ciertas características que hay que eliminar, pero no todas. Se tienen que proteger o contener, ahorita les voy a mostrar, pero no todas se pueden eliminar. ¿Qué es la asbestosis? Vamos a pasar a la parte de enfermedad. La asbestosis, el espectro del asbesto, como yo les decía, es amplio. O sea, lo más trágico que nosotros vemos es el cáncer de pulmón, porque está relacionado no solamente con la mesotelioma, que es un cáncer de la pleura, sino con cáncer de pulmón tipo adenocarcinoma. O sea, y pensemos que además de esos trabajadores, además, como muchísimos en neumoconiosis, no solamente tuvieron la exposición, sino que fumaban. Entonces, tienen todo esto en pleura, tienen enfermedad benigna de pleura, pero también tienen enfermedad maligna, que es la tragedia ahí, y tienen asbestosis, que es lo que yo les decía, una fibrosis pulmonar que tiene un patrón histológico para nosotros como neumólogos y para los patólogos que se llama neumonía intersticial usual. Y miren el tiempo después de la exposición, son tiempos muy largos. Entonces, eso dificulta, me parece a mí, el reporte y el diagnóstico de enfermedades como las neumoconiosis, en todas, me parece a mí, no solamente acá, sino en silicosis, que es lo que yo más, por ejemplo, he podido ver en mi práctica clínica. Esto es la asbestosis como se ha mirado en diferentes estudios, sobre todo las ocupacionales. En este estudio les pongo es para que hagamos una idea de que en este estudio que analizan esta parte ocupacional en Estados Unidos, de todas las fibrosis pulmonares que ellos ven aproximadamente el 20% que es ocupacional, que es un gran número, pensando que ellos obviamente tuvieron un gran problema, creo que fue en los 90. Si no me equivoco, se me van las fechas, pero del problema cuando tuvieron la crisis otra vez de exposición del black lung, de la neumoconiosis asociada al carbón. Y que ahorita se han dado cuenta en biopsias muy interesante que la mayoría de esa toxicidad es relacionada al sílice, no tanto al carbón, sino al sílice. Pero miren, el 20% es una gran cantidad de neumoconiosis ocupacionales, de neumoconiosis asociadas a diferentes sustancias ocupacionales. Y yo creo que es subestimar realmente, porque al menos yo se los digo como neumóloga, no se piensa en esto, ¿no? O sea, hay otro tipo de enfermedades que asumen el liderazgo y la investigación, pero no este tipo de enfermedades que es una falla. Ahorita vamos a ver qué está cambiando afortunadamente. Como es la fisiopatología, como yo les decía, llega el asbesto, el macrófago queda loco porque no la puede eliminar. Si es fibras más chiquitas, más corticas, y menos delgadas lo puede eliminar a veces el asbesto, pero si no hay una reacción inflamatoria, salen los neutrófilos, salen los macrófagos, pero no pueden. Entonces empiezan a hacer especies reactivas de oxígeno, hay mutación del ADN, entonces la mutación hace que las células persistan y no tengan una célula, una muerte celular programada y empiezan a ocurrir diferentes respuestas de inflamación, porque la inflamación a la larga nos puede llevar a fibrosis, que es lo que ocurre con la fibrosis pulmonar asociada a esto, también nos lleva a mutagenicidad, o sea, mutan y produce cáncer. Cuando nosotros vemos la patología realmente, tener la exposición a asbesto de una manera que uno pueda evidenciarla a los trabajadores o encontrar algo que relacione la biopsia con la asbestosis es muy importante. Entonces, la patología es esto, es una fibrosis causada por eso. O sea, cuando uno habla de asbestosis, es que tenga una fibrosis relacionada a esto, pero tiene que tener una confirmación, ya sea por la exposición, que uno sea claro que lo tuvo, la exposición, o porque encuentra en el lavado o en la patología estos cuerpos ferruginosos, que es lo que yo les decía, es el asbesto que quedó rodeado de un material hemático por muerte normalmente de los macrófagos, entonces se llena alrededor de hierro y se ve así, ¿eh? Entonces uno tiene que tener alguna confirmación. No siempre tiene que ser biopsia. O sea, si uno tiene la exposición y tiene un TAC y
con eso podría ser uno el diagnóstico. No tienen que ser llevados todos a biopsia para tener el diagnóstico. Pero además la asbestosis se va relacionada mucho con la pleura, o sea, normalmente estos trabajadores, además de que tengan una fibrosis del pulmón, van a tener algo en pleura también. Y desafortunadamente muchos pueden morir antes por algo de cáncer. Entonces recuerden, el tiempo de latencia es muy largo. Tienen como es una fibrosis. Las fibrosis se manifiestan con disnea al ejercicio, con hipocratismo en algunos, con estertores, que es una cosa muy útil que uno puede hacer, y tienen hipoxemia, y si se van deteriorando, pues tienen la evolución de una fibrosis. Y acuérdense que yo sé que ustedes no son clínicos en el aspecto de ver gente, de auscultar, no, no sé, de pensar en la parte de neumología en cuanto a nosotros en esa parte de diagnóstico clínico, pero el auscultarlos es supremamente importante en este tipo de pacientes también. Y todo lo que es fibrosis le va peor. O sea, si un pulmón está fibrosado, ya tiene hallazgos en TAC que hablan de fibrosis o en biopsia, ya casi menos se hace biopsia, en TAC ya es un paciente que le va a ir peor. Entonces, el diagnóstico se hace así: historia de exposición y o marcadores que sugieran exposición, ya sea hallazgos también en el pleura o ya que encontremos algo en patología que sugiere, y tenemos que tener un diagnóstico de fibrosis pulmonar, o sea, que tengamos todo el TAC, toda la clínica y que, y que hayamos descartado otras causas. Entonces, miren, estos son imágenes en que tenemos una fibrosis ya hay algo hay reticulación en las bases abajo, hay bronquiectasis de tracción, y tenemos hallazgos en la pleura, o sea, tenemos calcificaciones de la pleura, tenemos placas pleurales, o sea, se asocia mucho a las dos cosas. Y acá lo vemos también, tienen placas pleurales o tienen atelectasias redondas o tienen derrames pleurales que pueden ser benignos o malignos también. Entonces se asocia a esto. Y el problema de estas enfermedades es que no existe un manejo específico, así como en la silicosis, que uno les da algo y eliminan el material. No, y más todo el tiempo que pasó. Realmente hay estudios de, por ejemplo, de silicosis que dicen que hacer un lavado broncoalveolar en silicosis aguda y que no les ha ido, o sea, tampoco ha servido realmente. Pero ya cuando entra el material y se queda haciendo el daño ahí es muy difícil. Entonces el manejo ya es como siempre nos dicen: soporte, vacunas, pero pues la idea es que no tengamos que llegar hasta allá, ¿no? El cigarrillo que yo ya les contaba, y el asbesto, el problema del asbesto es que no solamente da daño en pulmón, da cáncer en muchísimos lugares adicionales. Entonces, eso es un resumen de cómo debemos diagnosticar, pero yo creo que ya les dije lo principal. Eh, en cuanto a lo que les decía, el límite seguro, ¿en verdad existe un límite seguro? Yo creo que es muy dudoso, pero hay unas revisiones de Cochrane que nos dan como directrices del límite. Yo igual esta diapositiva ustedes la pueden tener también si la necesitan. Y ahí, para lograr límites, depende del nivel de exposición que yo tenga, pues les voy a poner diferentes protección respiratoria, pero todos sabemos que pues la protección llega hasta un punto. O sea, por ejemplo, yo les puedo ir desde máscaras faciales a respiradores con suministro de aire, a respiradores motorizados, para evitar, pero ante mayor exposición, pues es posible que ni siquiera los respiradores purificadores de aire me puedan ayudar. Pero pues si voy a pensar en gente que va a remover esas estructuras, que en el momento que se parten las estructuras o se rompen, ahí es cuando más va a salir el asbesto. Y obviamente la protección, que ustedes saben más de yo, de todo el cuerpo y de las ropas y de todo esto, para que ellos no queden con eso en su cuerpo. Esto es muy interesante, sale en el libro que les comento, y es que estos ingenieros que escribieron este libro hablan de teledetección, es decir, ellos utilizan radiación que es enviada y eso refleja como con unos droncitos, y eso hace un análisis de cómo se refleja la radiación y hace imágenes hiperespectrales, y así ellos pueden saber, de acuerdo a esas imágenes, si hay estructuras con asbesto. Por ejemplo, hicieron porque estos doctores que trabajan están en Cartagena, entonces ellos hicieron este análisis allá y encontraron que la precisión era relativamente alta, el 98% de estructuras se podían identificar de esta manera. Y yo también me ponía a pensar cómo va a ser el gobierno para eliminar todo esto, o sea, cómo los va a localizar, ¿no? Entonces, me parece supremamente valioso. Y miren, toda la zona amarilla es donde ellos encontraron que puede haber asbesto en todas esas estructuras, ¿no? Entonces, más allá de retirar todos esos techos, porque seguramente va a ser imposible, hay que vigilar qué calidad tienen esas estructuras, si se están dañando, si se están rompiendo, si están corroídas, ahí es que hay que entrar. Pero miren que ellos calculan que aproximadamente el 95% de las cubiertas de la ciudad contienen asbesto. O sea, casi toda Colombia debe tener asbesto realmente.
La vigilancia, y yo creo que estas guías estamos muy mal de guías en cuanto a esto, lo siento, no sé si alguien estuvo involucrado, pero son viejas y hay que ajustarlas, ¿no? Y hay que ir entrando en otras cosas y discusiones, por ejemplo, cómo vamos a tamizar a esa gente, sabiendo que es un agente absolutamente cancerígeno, ¿no? Ya hay cosas de tamización en cáncer de pulmón en cigarrillo y en unas guías internacionales hablan de exposiciones ocupacionales que seguramente tiene que entrar el asbesto, pero es una cosa que hay que reunirse y hablar de esos trabajadores. No solamente podemos quedarnos en una radiografía en esos trabajadores, yo creo, porque es mucho el riesgo que tienen de hacer algo, no solo cáncer, sino fibrosis pulmonar. Esto es una guía que tienen los españoles de cómo hacer. Por ejemplo, ellos tenían listados en esta revisión que ellos hicieron, recomendaciones para el diagnóstico y manejo de la enfermedad relacionada con asbesto. Ellos en esta guía les daban, y es una recomendación, les daban el listado que tenían de gente que posiblemente estuvo expuesta y ellos empiezan a hacer inicialmente una radiografía, espirometría, pero ahí miramos que sería el analizar si salen normales y analizar si sigue con exposición, ellos lo siguen con radiografía, que es una cosa discutible, pero pues es lo que hay en este momento. Obviamente si son fumadores entraría otro algoritmo de tamización y de seguimiento y si tienen algo anormal se irían para TAC. Y ahí dan las recomendaciones que me parecen muy valiosas en el momento que se vaya a pensar en hacer el lineamiento para seguir a estos pacientes, pero obviamente hay que revisar la literatura que haya de esto. En el manejo del asbesto instalado, que hay un capítulo en el libro que habla de esto y de la sustitución del material, ahí nos dividen en esta pirámide a qué más, dónde hay más asbesto en el aire cuando se trabaje con eso o se esté en la casa. Entonces, eso es una lista que toca tener en cuenta. El polvo contaminado incluye en el lugar de la eliminación del asbesto, el revestimiento, y ahí se van demorando se van bajando entre las que tengan menor probabilidad de fibras en el aire. Y esto es lo que hay que hacer, hay que eliminar. Eso es lo que hay que buscar. No todas las estructuras, ya vamos a hablar cuáles se tendrían que eliminar y sustituir. La cláusula del riesgo, o sea, hay que hacer controles de ingeniería, de confinamiento, de capsulamiento y de sellamiento de ciertas estructuras que no pueden quedar con el asbesto ahí visible, dañado, usar controles administrativos y usar elementos de protección personal. Entonces se dividen en dos, esto es lo que les decía tan interesante. Miren que del 42 al 2021 lo más seguro es que las estructuras que se hayan construido tengan asbesto en las casas, en los apartamentos. Y siempre ellos dicen que cuando hay que hacer reparaciones, mantenimientos, remodelaciones o mejoras de vivienda, hay que determinar si las estructuras tienen asbesto y no es tan claro a la vista. O sea, uno no puede mirar y decir que tienen asbesto, sino tienen que hacer pruebas de laboratorio para determinar si es asbesto, porque muchas veces el asbesto está mezclado entre los materiales y no es posible determinar ahí. Los materiales que están en buen estado y no van a ser alterados, o sea, que no se van a remodelar en los hogares y están bien, pueden permanecer sin ser afectados, pero hay que revisar las condiciones. Ellos ponen en una tabla, en una matriz de riesgo, todas las condiciones que hay que mirar para mirar si los materiales están desintegrados o dañados o en malas condiciones, porque pueden liberar más fácilmente la fibra. Y en los trabajos lo mismo, hay que identificar dónde van a hacer, por ejemplo, una persona que va a hacer esto de trabajo en remoción de esas estructuras, la valoración de riesgos, la implementación de medidas, revisar y monitorear y consultar con los empleados y con las personas que van a estar expuestas. Entonces, miren que estas son las matrices de riesgo que ellos, cuantitativa y cualitativa, que ellos nos dan. Me parece muy importante, sobre todo cuando se empiece a hablar de esto, de cómo se va a empezar a hacer todo este alineamiento de retiro de esto. Y miren que nos dan ahí cómo debe estar el asbesto para yo pensar, este asbesto es mucho más peligroso y cómo debo proteger a mis trabajadores cuando estén en esa exposición. Eh, bueno, en cuanto a fibrosis pulmonar rápidamente progresiva, esto es ya la parte clínica de nosotros y la importancia que tiene esto. Nosotros en fibrosis pulmonar, miren todas las fibrosis que existen. O sea, si uno ve esto, uno dice esto es una cantidad absoluta y es mucha. O sea, cuando uno mira a un paciente con fibrosis, tiene que pensar muchas cosas y es difícil realmente ver este tipo de pacientes. Y dependiendo del tipo de fibrosis, la mayoría de fibrosis pulmonares son relacionadas a autoinmunidad, es decir, lupus, no, lupus no tanto, artritis, esclerosis, son enfermedades así que dan este tipo de fibrosis. Y hay otras relacionadas, miren que hay muchísimas relacionadas a exposiciones laborales u ocupacionales. Y algunas de esas fibrosis
si, dependiendo del diagnóstico, van a progresar. Es decir, van a ser un tipo de fibrosis que va a irse rápidamente al deterioro. Estos en las mediciones se hacen a un año, pero puede ser que haya un deterioro un año, uno sí, uno no. O sea, entonces miren que en lo azulito es el porcentaje que se ha calculado de deterioro de rápida progresión y son bastantes pacientes los que pueden deteriorarse realmente. Realmente, ante la ausencia de manejo para estas patologías, pues las guías médicas y las guías de neumología han dado criterios para hablar de este tipo de pacientes que les va a ir peor. Entonces, obviamente, si analizamos eso, pues van a ser los pacientes que más síntomas tengan, que más deterioro de función pulmonar tengan y que el TAC lo deterioren. Entonces, esos tipos de pacientes, hace unos años tenemos tratamientos disponibles que no teníamos antes nosotros. Por ejemplo, uno de los tratamientos es el nintedanib, que es un antifibrótico, es un tirosina quinasa que lo que hace es disminuir esta fibrosis de pulmón, sobre todo la progresión del deterioro del daño pulmonar. Entonces, es una cosa valiosa que existe. Yo creo que en este tipo de enfermedades, como yo les digo, me corregirán, yo no deberían existir, pero ya existieran, entonces obviamente hay que ofrecerles algo para que ellos no deterioren más y no se mueran de esto, ¿no? No sabemos bien ahora si esos antifibróticos van a predecir van a prevenir la muerte, pero por ahora sabemos que pueden prevenir que hagan crisis de la enfermedad y que se deteriore la función pulmonar, y eso ya para nosotros como neumólogos es valioso. Las fibrosis que progresan más, miren que es el grupo de gente más vieja, son hombres más viejos, eso ya son factores que les dan las fibrosis para que les vaya peor. Entonces miren que en el grupo de ocupacional que se necesitan muchísimos más estudios están nuestros trabajadores. Son hombres, son más viejos. Entonces ese tipo de trabajadores hay que ponerles más atención. Hay estudios con diferentes medicamentos, hay unos con pirfenidona que no han mostrado respuesta, que es, es otro tipo de antifibrótico, pero ya están en varios estudios y están haciendo perfil de seguridad, de tolerabilidad para mirar si se logra disminuir el deterioro de la función pulmonar con estos medicamentos. Hasta ahora no hay cosas que nos digan que lo debemos usar. Y ahí el de nintedanib, que es otro antifibrótico, que es el que les contaba que tiene más evidencia ahorita para ese tipo de fibrosis que progresan muy rápidamente. Entonces se ha encontrado eso. En este estudio, por ejemplo, les voy a hablar rápidamente de esto, se encontró en un grupo de 663 pacientes con fibrosis, que eso es mucha gente con fibrosis. En el grupo global que tenía muchísimas etiologías, porque no solamente eran ocupacionales, pero hay estudios corriendo para ocupacionales, mostró que disminuía el deterioro de la función pulmonar, que yo creo que es una cosa muy valiosa en un grupo de pacientes que no teníamos nada. También se ha mostrado en ese grupo, ese estudio grande, que al darles el nintedanib, que es el antifibrótico, y no darles nada, progresa, se deteriora menos la función pulmonar, pero también hacen menos crisis. Entonces uno seguramente con el tiempo va a asumir o va a ocurrir los datos que nos digan que se mueren menos, seguramente, si eso va a pasar, pero bueno, faltan datos para eso. Y cuando los dividimos por diagnóstico, miren que el 12% son otras enfermedades pulmonares, que ahí dice el 12%, y ahí están las ocupacionales. No es que fueran demasiada cantidad de pacientes en ocupacionales, pero sí había pacientes, como les digo, es una población que no está representada. Yo creo que lo que debería estar representada porque la gente no lo piensa. Y yo creo que eso ocurre en el mundo, no solamente en Colombia. Pensamos todas las cosas menos, y lo que es más, qué pena absurdo, es pasó toda su vida en algún lugar. Entonces seguramente alguna relación tiene que tener con sus enfermedades también, ¿no? Pero se pasa, eso se pasa mucho. Les digo, como clínica es común no pensar en eso. Y entonces cuando miramos la parte de otras, vemos que esos pacientes también les fue bien. O sea, en el grupo global de fibrosis que progresan, les va bien con este medicamento. Ya hay que habrá separar los grupos y mirar a cuál le va mejor o qué factores tiene uno que no tiene otro. Y ya hay estudios corriendo para eso, realmente. Entonces, el que tiene evidencia ahorita para tratarlos es el nintedanib, que es un antifibrótico para los rápidamente progresivos, es decir, que esos pacientes que en un año se ponen peor. Y esas son las recomendaciones que nos dan las guías ahorita nosotros como clínicos de qué debemos hacer ante ese grupo de pacientes, de darles este tipo de tratamientos que, como les digo, es el único que tenemos ante esta enfermedad en el momento. Entonces, obviamente un paciente que tenga toda la indicación, pues hay que darle la oportunidad. em, Valorando obviamente toxicidad, efectos adversos. Y esos son los estudios corriendo de neumoconiosis que me pareció muy interesante porque, por ejemplo, en este primero es de solamente de carbón, en que está corriendo un estudio con nintedanib. Y en este de abajo es una neumoconiosis rápidamente progresiva, es esa fibrosis en ese grupo de pacientes que estamos hablando de solo nuestras neumoconiosis.
vamos a mirar cómo les va. Y acá hay otro de otra molécula que se llama pirfenidona, que también tiene varios estudios corriendo. Para asbestosis tienen uno. Entonces, esos datos muy interesantes que nos va a dar y eso es muy valioso. Entonces, las conclusiones, ya terminando, es la exposición al asbesto es un problema de salud pública y lo podemos ver, o sea, es un problema que hay que hablar más, hay que divulgar y hay que mirar cómo vamos a hacer con esos trabajadores que estuvieron expuestos y la gente que va a estar expuesta en remoción de esas estructuras y en la gente que vive en esas estructuras. Hay que hacer políticas claras, claro, y implementarlas. Yo creo que es una limitación en nuestro país, ¿no? O sea, salen las leyes, pero ahora hay que implementar, ¿no? El asbesto produce un gran espectro de enfermedad y todas son igual de trágicas, me parece que una persona tenga que vivir esas cosas es una tragedia. Y hay un grupo de pacientes que tienen este tipo de enfermedades que progresan rápido, que tienen una opción farmacológica, pero yo sigo pensando que lo más importante es que esto no les pase. Entonces, no sé, ya terminé. Espero haya sido claro. No sé si Doctora quiere. Luisa, muchas gracias. Sí, señor. Muy claro. Sí, muy amable. Una gran presentación, muy integral. Hay comentarios en redes bastante positivos. Como les escribí hace un rato al inicio, doctora, y como hemos dicho, doctora Luisa, al final de la sesión vamos a hacer las preguntas. Dijimos que o las escriben en el chat o levantan la mano. Por ahora hay una pregunta en el chat. No sé si la doctora Luisa quiera leerla y responderla Ah, claro. y seguimos. Buenas noches, gracias, Doc. ¿Usted sugiere que se realice la dosis acumulada de forma aditiva a todos los neumoconióticos? Qué complejo. ¿O considera que los fibróticos y neumoconióticos que comparten fisiología podrían tener la dosis acumulada de forma aditiva? Uy, qué difícil. Eso es una pregunta como los higienistas. Em, yo creo que no, o sea, yo creo que nos tocaría, o sea, sumar las dosis, yo creo que, o sea, yo creo que le daría riesgo para diferentes cosas. Por ejemplo, si tiene una dosis de sílice en tal, y el sílice también es un cancerígeno, y tiene esto, sabemos que el carbón no, el carbón es porque está adicionado a otras cosas. em, que la podamos sumar, yo creo que no, yo creo que tocaría analizar cada compuesto y sacar la conclusión de cada compuesto y qué riesgo tenga y cómo lo debemos proteger. No sé si esa es la pregunta o si la respondí bien o me ayudan ustedes que saben mucho más de esas mediciones. Doctora, tal vez la doctora Melisa, que fue la que hizo la pregunta, si está con nosotros, podamos escucharla, que nos ilustre un poco más. Hola, ¿cómo están? Hola, Doc. Mil Hola. gracias. Doc, sí, como dice usted, pues es un tema difícil que es el tema de debate que a uno le preguntan todo el tiempo en si comparte fisiopatología o que si los agentes, digamos, tienen la misma afección pulmonar, pues existe la posibilidad de generar un mayor deterioro. Entonces, todo el mundo le pregunta a uno si las puede sumar. Por eso, como que desde su experiencia, desde su conocimiento, pues digamos que yo ya he llegado la misma conclusión y creo que lo hemos compartido con varios, en donde depende del agente de riesgo y depende realmente de qué se puede sumar. Pero como los neumoconióticos, digamos, se vinculan o se tratan dentro de los mismos programas de vigilancia epidemiológica, y la mayoría, digamos, de neumoconióticos se ven expresos en, digamos, industrias de las más grandes del país. Ellos quieren ir siempre más allá, ¿cierto? En la promoción y la prevención también de la salud de sus colaboradores. Entonces, ahí se vienen, digamos, como que eh, sílice, carbón y asbesto es la primera pregunta. Eh, en otras entra dentro de lo que usted ponía, dentro del logaritmo que ponía las Sí. beriliosis, la siderosis. Yo Entonces, solo creo por eso, yo creo, Melissa, que por eso yo creo que estamos, yo creo que no se pueden juntar. O sea, yo creo que cada sustancia, o sea, digamos, si hablamos de una mixta por carbón y sílice, que es más común, bueno, el sílice está en todo lado, pero yo creo que el asbesto es otro cuento totalmente diferente al sílice, ¿no? Entonces yo creo que ese es el error, juntarlas. O sea, yo creo que no se está analizando el riesgo que produce cada sustancia, ni, por ejemplo, analizar riesgo, la probabilidad de que el asbesto produzca cáncer versus sílice, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, analizar cómo sería el seguimiento. Yo creo que lo que hay que cambiar es las guías, ¿no?
para dividirlas. Entonces, que la vigilancia se haga de manera diferencial de acuerdo al compuesto que están. O sea, por ejemplo, en carbón y sílice, lo que decimos, seguramente van a tener algo mezclado porque la industria lo va a mezclar. Pero yo creo que por ejemplo, en asbesto sí es muy diferente lo que ocurre en pulmón a lo que ocurre en sílice y en carbón, ¿no? Se comparten cosas, se comparten. El asbesto también puede dañar los bronquios, igual que el carbón, pero por ejemplo, el riesgo de cáncer es monstruosamente mayor. Entonces, yo creo que sí es diferencial. Vale, muchas gracias. Muy amable, doctora Luisa. Hay una persona que nos escribe, ¿podría mostrar la diapositiva del algoritmo nuevamente? Ah, de los españoles, ¿no? Sí. Sí, yo creo. Y bueno, mientras la doctora hace Ahí lo esa, ven. esa búsqueda, sí, Ah, me bueno. parece muy importante también. Hay comentarios como por ejemplo relacionados con la actualización de la información que nos da la bibliografía. Yo creo que un comentario que usted ya nos ha hecho 2 veces, vale la pena que al interior de lo que nosotros podemos hacer como sociedad lo manifestemos a quien corresponde, y es la real actualización em, muy acertada de las guías que Total. corresponden de este tema. Eh, Hay una persona, el doctor Leonardo Guzmán, pide la palabra. Adelante, doctor Doctora Luisa, Leonardo. tiene que volver a compartir pantalla si quiere mostrar diapositivas. ¿Ahí? Todavía no se ve la pantalla, doctora. ¿No? Ay, qué pena. Entonces no la estoy compartiendo, disculpe. No. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, entonces lo que nos pidió alguien que compartiéramos nuevamente la diapositiva, pues ahí está. No sé si de pronto quería revisar algo en especial. Y el doctor Leonardo Guzmán pide la palabra. Doctor Leonardo. Puede activar su micrófono. Bueno, no sé qué pasó con el doctor Leonardo, que nos pidió la palabra, pero debe ser que tiene algún problema con el micrófono. Bueno, y dice que muchas gracias por la disertación para efectos de la, Me dice, ay, qué del pena, doctor, lo algoritmo. interrumpo. Ahí pregunta la doctora Berta Polo que no me queda claro el uso de la radiografía. No, la radiografía sigue siendo la indicación realmente. O sea, por ahora nosotros, Listo, Bernardo. Adelante, hay un poquito de retorno, Leonardo. Debe ser que tiene. Voy a tener que cancelar. Bueno, a la doctora Luisa. Doctor Leonardo, por favor, solo activar un micrófono. Sí, Va a ahora sí. apagar uno de los dos. Doctora Luisa, primero agradecer su presentación. Yo más que una pregunta es una invitación. Ya en el pasado nuestras sociedades tuvimos un evento en Barranquilla eh, alrededor de este tema de las patologías pulmonares de carácter ocupacional. Quisiera que retomáramos ese espacio, tanto dentro de su congreso, puede ser del 2025 o del 2026, y allá el nuestro ya está montado el del 2025, para compartir estos temas. Pero le hago una invitación también porque en días pasados tuvimos la presentación de silicosis y vemos que hay un grupo de personas de la sociedad civil muy organizados en América Latina en torno al tema de silicosis. Yo creo que podemos hacer unas mesas de trabajo con ustedes, lideradas por su capítulo, por alguno de los nuestros, en trabajar también una organización muy parecida a lo que se viene organizando en América Latina sobre silicosis, pero sobre este tema, ¿de acuerdo? El tema de asbestosis. Considero que es una tarea en la cual debemos ir un poco más allá con algunas metas importantes, como por ejemplo lograr esa prohibición en toda América Latina, que todavía nos falta, veo, Perú y Bolivia. Me preocupa en su disertación, y no está la doctora Edith Amarí, lo que pasó en Cartagena recientemente con la demolición del edificio Acuarela. Me gustaría conocer bien el libro, inclusive voy a estar en Cartagena a hablar con estos ingenieros
a ver si hizo la caracterización de todo ese terreno alrededor del edificio Acuarela. El edificio Acuarela, recuerdan que es el edificio controvertido que hubo que derrumbar totalmente, ya se terminó de demolir, pero estoy viendo que comenzó en el 2017. Conozco al ingeniero que estuvo en toda la estructura, voy a hablar con él, a preguntarle sobre los materiales, porque eso sería una alerta muy importante desde ya para la ciudad de Cartagena y la Autoridad de Salud Pública. Pues no sé, dejo abierta esa propuesta de ver cómo trabajamos y creamos una asociación latinoamericana para la prevención de este tema de la asbestosis, y yo creo que el tema de la calificación directa, que es una cosa que usted bien presentó, debe ser una meta. Cuando usted ve ese algoritmo, mi doc, ¿por qué no se diagnostican las enfermedades en Colombia? Porque si llegamos a un diagnóstico y mostramos ese algoritmo del diagnóstico de la fibrosis pulmonar, Dios mío, desde que comenzamos el estudio hasta definir el origen profesional, nos echamos un rato largo que desmotiva. Siempre he dicho que una enfermedad laboral en su calificación depende mucho del ánimo y el entusiasmo que le pone el trabajador enfermo. Si nosotros colocamos ya ese tema en una calificación directa, sería una tarea para, en toda esta legislación en América Latina, promulgar. Pues hasta ahí les dejo mi propuesta y estoy atento a trabajar como cualquier cargador de bulto. Gracias, doctor. Muy interesante, ¿no? No, claro, doc, yo estoy dispuesta. El doctor Bernardo tiene mi celular. Yo tengo mucho trabajo todo el tiempo, pero yo sí estoy muy interesada en el tema. Me apasiona la parte de poder ayudar a la población mucho más desde estas políticas. Y lo que decía, qué pena, solamente le dan mi celular, doc, y con mucho gusto. No me queda claro la duda que no le terminé de decir a la doctora Berta Polo de la radiografía. No, la radiografía sigue siendo la técnica de elección y eso no se ha cambiado. Hay unas sociedades que hacen unas calificaciones, no calificaciones, hay unos reportes de ICODRED, o sea, algo con TAC, pero realmente en todos lados se está haciendo con calificación de hilo, pero lo que nosotros hablábamos en cuanto a la asociación en el capítulo es las pocas personas que están capacitadas para eso, y eso es una cosa que como capítulo hablábamos cómo lo podemos mejorar nosotros para poder capacitar mucha más gente que esté leyendo radiografías de esto. Yo creo que debe haber un grupo de personas en estas exposiciones que obviamente saldrán las guías, la definición de qué tipo de personas deberían irse de una vez para tamizar con un TAC, pero habría que revisar toda la evidencia y poder sacar. Pero por ahora seguimos con radiografía con una buena lectura, que esa es la dificultad realmente. Bueno, mil Acá, gracias. acá pregunta la doctora Melissa, ¿cuántos tenemos en Colombia con certificación actual? No sé. Yo sé que hay muy Pues pocos la verdad neumólogos creo y que acaso ninguno. dos. Creo que había dos y creo que actualmente ya no están vigentes. En un evento académico hace poco escuché eso, no tengo el dato exacto. Entonces, el que se hizo en Cartagena, no sé si da la competencia para hacer la lectura que se requiere. Hay la discusión, en el chat dicen algunos que dos, que lo tienen vigente. Bueno, les digo, yo en un evento hace 20 días se mencionó que esas dos personas ya no lo tenían vigente, pero así fueran dos o cero, es muy poquito para lo que Sí, de requiere el acuerdo, país. de acuerdo. Entonces, ¿yo qué les cuento? Mire, la, la propuesta del doctor Leonardo es muy, muy buena. Mm, Doctor Leonardo, tenemos un espacio en el Congreso de la Sociedad de abril de 2025 para neumoconiosis. Estamos en los ajustes y en esos ajustes salen temas tan importantes como este. De manera que hay espacio para tratarlo en el Congreso que vamos a hacer en abril, a finales de abril, abril 28, 29 y 30 y 1 de mayo 2025 en Bogotá. No obstante, debo mencionar que existe un observatorio de neumoconiosis. Es un observatorio internacional. Colombia tiene una participación específica. Hay por lo menos 3 miembros de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo que hacen parte de ese observatorio. El doctor Mauricio Fonseca, la doctora Carol Castillo y el doctor Diego Parga. Y ese observatorio también debe trabajar conjuntamente con el espacio que está proponiendo el doctor Leonardo. De manera que, además de compartirle con mucho gusto ahora luego al doctor Leonardo los datos de la doctora Luisa, pues también los invito en un espacio que sea posterior a este para que demos continuidad con este tema. Es más,
hay un tema muy importante. Hace poco vimos que, y lo sacamos en la charla de julio de la sociedad, se hizo híbrida, mm, se dio se hizo la divulgación de la guía de sílice, donde participaron eh, pues ingenieros, higienistas y también médico especialista en salud ocupacional, el doctor Estrada, pero indudablemente hay que abrir un poco más y ampliar el foco hacia lo que corresponde a la medicina del trabajo, a la neumología. De manera que yo creo que es una invitación a que se abran esos espacios. En lo que corresponde a la sociedad, es un compromiso que transmitiré a los demás miembros de la Junta. Nosotros participamos en varios escenarios de gobierno en cuanto a comisiones de neumoconiosis o de la construcción o en el Comité Nacional de Salud Ocupacional o en el Consejo de Riesgos, de manera que el compromiso será llevar este tema para uno, actualizar las guías, dos, hacer un zoom, un foco especial en el desarrollo de la parte específica médica de este tema de neumoconiosis que hace falta y pues darle continuidad a los eventos académicos, tal como les acabo de decir, que va a ser en nuestro congreso del año entrante y seguramente lo articularemos con los encuentros regionales que se hacen también por parte de la sociedad. Aquí nos escriben también, hay un doctor que dice, soy de Perú, puede participar, y ya la doctora Melissa le responde, sí, hay un capítulo del observatorio que lo dirige o lo coordina el doctor Kevin Vigil. Entonces, pues el espacio está abierto para todos. Igual ustedes se registraron, digo, para todos los que están en este momento por Zoom, y pues también tienen los correos de la sociedad, pueden escribirnos. Hay un correo donde ustedes pueden escribir esas preguntas y por supuesto invitados a continuar trabajando en este tema tan importante para todos. No sé si haya alguna otra pregunta por parte de los asistentes, ¿no? De pronto la doctora María Teresa Espinosa dice muy importante el seguimiento de la exposición acumulada, también muy importante. Berta Polo dice son 3 lectores que aparecen en la página de NIOSH. Bueno, un compromiso también es saber cuántos realmente están activos y debo decir que el ministerio ha hecho esfuerzos para tratar de que se sigan haciendo o se hagan mejor estos procesos de formación para los médicos, bien sea de medicina del trabajo, neumólogos o radiólogos, que puedan o podamos tener esa competencia porque la tarea es bastante grande. De manera que yo creo que esto es simplemente un paso más de todo lo que tenemos que hacer como médicos preocupados por la salud de los trabajadores. Bueno. No me queda más que agradecer nuevamente a la doctora Luisa Manrique, una excelente conferencia, así como todas sus conferencias. Seguramente nos seguirá acompañando en otros eventos de la sociedad, además con esta colaboración que vamos a hacer de ahora en adelante. Y les recuerdo que por favor tengan muy en cuenta en su agenda que para el 28, 29 y 30 de abril 2025 y 1 de mayo tendremos nuestro Congreso número 45 de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, congreso que se va a desarrollar en Bogotá, en el Hotel Grand Hyatt, y congreso que hemos enfocado, como decía la doctora María Claudia Borda al inicio, hemos enfocado en las competencias que debe tener el médico del trabajo a nivel mundial. Entonces, esos ejes que ustedes van a ver dentro de muy poco en las redes son dirigidos específicamente a que se tengan las competencias en medicina del trabajo para efectos de garantizar que estamos haciendo un ejercicio de la medicina del trabajo acorde con lo que nos corresponde. Bueno, de manera que con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Les agradecemos a ustedes su asistencia. Los invitamos a nuestra reunión dentro de 8 días, que también la han conocido por redes. Doctora Luisa, muchas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego.